Buenas tardes a todos. Mi nombre es José Esteve, soy el director de SGS Productivity Linksys aquí en Murcia. Y en primer lugar agradeceros a todos vuestra asistencia. Vamos a contar con dos ponentes, Pedro Melgarejo y Antonio Nicolás, que nos van a contar pues cada uno la experiencia que ha tenido en la implementación del sistema de mejora continua en su empresa y cómo están transformando la cultura interna para la mejora de procesos. Antes de dar paso a las ponencias, voy a presentar en 2 minutos, muy rápido, lo que es SGS Productivity para los que no lo conocéis. Hay caras conocidas, con lo cual sé que muchos nos conocéis de sobra, pero muy rápidamente. Bueno, esto es el equipo de SGS Productivity. Nos integramos hace 5 años en SGS. SGS es una empresa que tiene más de 150 años, es una multinacional con casi 100.000 personas. Nosotros somos la división de mejora de productividad. Somos unas 100 personas en España. Linksys como tal nació hace 20 años y fue hace unos 5 años cuando nos integramos en lo que hoy es SGS. Nos dedicamos exclusivamente a mejorar productividad, a mejorar calidad, a mejorar plazos de entrega a través de la implantación de un sistema con un método de mejora continua. Es lo único que hacemos todas las personas que trabajamos en SGS Productivity. Comentar que como parte de la metodología, la forma de trabajar que tenemos, siempre que es posible, que lo es en el 90 y pico % de los casos, trabajamos con un compromiso de ahorros. Por lo tanto, garantizamos o nos comprometemos a demostrar unos ahorros superiores siempre al coste de la consultoría. Y trabajamos mucho lo que consideramos que es un factor clave en los proyectos que hacemos, que es el factor humano. Y de ahí también un poco el título de la charla de hoy, del factor humano en la mejora continua, puesto que siempre pensamos que la parte más difícil es el alineamiento del factor humano y de los mandos intermedios y del núcleo operativo con los objetivos de la empresa, ¿no? Por tanto, nos centramos mucho en lo que son personas, luego lo que son procesos y como resultado de ellos, pues, buscamos esa mejora de productividad. Todo ello, pues, lo hacemos con un método que tampoco voy a entrar ahora en detalle, pero trabajamos mucho la parte de organización, la parte de objetivos, la parte de control, la parte de procesos, y con un método, pues, trabajamos mucho, pues, buscar esa mejora de productividad y de rentabilidad. ¿Y dónde hacemos eso? Bueno, habitualmente en la mayoría de organizaciones empezamos siempre en producción. Y lo que buscamos, cuando buscamos transformar una cultura de mejora continua en todas las áreas de las empresas, pues acabamos trabajando en áreas logísticas, en áreas de calidad, en áreas de administración, en otras áreas de la empresa, ¿no? Comentar que dentro de lo que es las tendencias y la evolución de la mejora continua, pues está la digitalización. Y como tal, SGS tiene una herramienta de digitalización de la mejora continua, que es el Focus. Y bueno, en nuestros proyectos acabamos implantando esa herramienta digital para mejorar los procesos. Cuando hacemos proyectos, empezamos siempre en un proyecto piloto, con formación, y poco a poco hacemos una extensión en toda la organización. Y ya, sin más dilación, pues paso a presentar al primer ponente, que es Antonio Nicolás. Antonio Nicolás es ingeniero industrial, él es el director de operaciones de Moika. Ahora nos presentará el Moika en detalle. Moika es una empresa grande que se dedica al tema de uva, mucha gente, y nosotros llevamos trabajando con ellos pues ya casi 2 años en un proyecto muy interesante, donde ahora nos contará detalles Antonio, pues cómo ha ido el proyecto, qué estamos haciendo y qué éxitos está teniendo, ¿no? Pues nada, Antonio. Vale, ¿me escucháis? Sí, ¿no? Esto me lo quedo yo y ahora le damos a... ¿no? Bueno, no sé si conocéis las barquetas estas que venden en los supermercados de uva, ¿no? En los lineales. Era por empezar con un dato. Nosotros en Moika hacemos... ¿no? ¿no? Barquetas de estas, como no sé, seguro que habéis comprado alguna vez, ¿no? De sabores, blanca, roja, negra. Hacemos 140 millones de barquetas al año. Pero el dato ahí fundamental es que de esas 140 millones, el 90% lo fabricamos en 5 meses.
Empezamos ahora en julio, estamos despegando y acabamos en noviembre, ¿vale? Tenemos una estacionalidad muy grande. Es un reto importante también en la implantación de la mejora, la estacionalidad de las personas. Bueno, tenemos un área de cultivo de 2.200 hectáreas aquí en el sureste, repartido en Almería, en la región de Murcia, en Alicante, en Albacete, 54 variedades, 70 millones de kilos, 6 plantas de procesado y más de 2.500 personas, como hemos comentado, en esas plantas de procesado, más luego toda la gente que trabaja en campo, en la finca, en los procesos de producción. Y un poco ahora, para que os hagáis una idea muy rápida, es un vídeo de 2 minutos y se ve desde el principio hasta el final, para que ahora ya nos metamos en harina en la presentación. Bueno, una vez que más o menos habéis visto, ¿no? Hay una parte de cultivo y luego hay una parte procesada del centro. A mí me gustaría empezar un poco echando la vista atrás, ¿vale? Para entender por qué estamos aquí, qué hemos conseguido. Y aquí en el gráfico vemos la evolución de las exportaciones de la industria agroalimentaria en las últimas 2 décadas, ¿no? Como veis, pues los valores de exportación se han triplicado en las últimas 2 décadas. Esto se ha debido fundamentalmente a 2 factores. Uno, el factor agronómico. Hemos mejorado muchísimo nuestra tecnología en campo. La ingeniería agronómica se ha revolucionado. Las variedades son mucho más resistentes a las plagas, son mucho más resistentes, tienen más vida útil y pueden viajar mucho más tiempo y más lejos. Y el segundo factor que a nosotros nos ha condicionado más y que va más enfocado un poco al tema de la mejora y de la exposición de esta tarde, ha sido las diferencias que se han generado en los últimos 20 años en el consumo, ¿no? Yo me gusta poner un ejemplo. Cuando era pequeño en los 90, tengo 38 años, comprábamos en la tienda abajo de casa. Yo vivo en el Infante, Santa Rosa, Maruja, no sé si conoceréis, supermercados de barrio. Claro, eso ahora mismo es impensable, ¿no? Ahora nos vienen 5 o 6 grandes monstruos de la distribución, que lo mismo que ha pasado aquí en España, ha pasado en Europa. ¿Eso qué ha provocado? Pues que las exportaciones se faciliten, es decir, cuando tú empiezas con un gran cliente a trabajar, ese cliente hace la expansión por ti, y eso ha pasado aquí en la industria agroalimentaria. Pero esa gran expansión nos ha exigido mucho, nos ha exigido a nivel de eficacia, de servicio, de cumplimiento de calidad, de forma brutal. Entonces, nosotros para eso, Moika es una empresa, bueno, familiar, fundada por una familia Cánova y Moya y Cánova. Empezaron en el año 95, son relativamente recientes, pero sí han entendido muy bien cómo ha sido el crecimiento este. Empezaron en Totana, en unas instalaciones que están a la salida del pueblo, dirección Lorca,
Y luego ya en 2008 construyeron la primera nave ahí en el polígono del Saladar, que están en la autovía, se ven de una forma muy chula, muy bonita. 2012 ese crecimiento, esa curva seguía, volvieron a invertir con otra nueva planta. 2016, en 2017 estuvieron posicionados y vieron la tendencia en el mercado europeo por el consumo de productos eco y bio, más saludables. Y este último año inauguramos en Archena una planta nueva que duplica la capacidad de frío de las anteriores, y ha sido una apuesta un poco estratégica para minimizar nuestra logística. Tenemos, como hemos explicado, fincas en diferentes localizaciones del sureste y hace pues que podamos ser más eficientes en nuestros envíos. Claro, todo esto que hemos contado ha sido durante 20 años con la lengua afuera, cumpliendo con el cliente, cumpliendo con calidad, es decir, siendo muy eficaz. Hace unos 3-4 años en Moica nos planteamos, dice, oye, la eficacia está bien, pero los incrementos de costes son brutales. De 2017 a 2023 el salario mínimo ha subido un 40%, la electricidad, bueno, luego hay países emergentes pues que también están creciendo, que están generando competitividad y el mercado cada vez es más maduro. Esa curva de crecimiento, que aunque sigue, pues cada vez es más plana. Y ya no nos vale con ser eficaces. Hay que buscar la eficiencia. Y entonces, pues bueno, nos empezamos a plantear cosas en la empresa, decir, oye, ¿qué necesitamos para ser más eficientes? Y además el ejemplo es claro, es decir, las dos dan luz, ¿no? Pero una consume mucho menos que la otra. Y nosotros queríamos seguir dando luz, queríamos seguir dando la misma luz, siendo eficaces, teniendo calidad, pero necesitábamos reducir nuestros costes. Bueno, entonces nos planteamos, hicimos un análisis en la empresa de los 4 pilares fundamentales que se tratan de la calidad, del coste, de las entregas, ¿no? El delivery y el people, la gente. Y nos dimos cuenta de decir, joder, en Moica se caracteriza por la calidad siempre ha sido una seña de identidad nuestra. Las entregas, aún no fallamos, allí no se falla un palé, haya que dormir, salir, esa genética la teníamos. Las personas, había un equipo humano con un compromiso brutal. Pero cuando te ponías a hablar de los costes, dices, coño, los costes estaban arriba, la gente de arriba, el financiero, el gerente, el otro, el comercial, los precios, pero no sabía un poco los costes, el precio sí, de venta, pero no había una transmisión hacia abajo, no había un sentimiento. Estamos hablando de estructuras de 3.000 personas en verano, pero luego una estructura de mandos intermedios de 150 o 200 personas que deciden sobre personas todos los días. Y esas decisiones siempre iban enfocadas a lo mismo, a la calidad y a la eficacia y al compromiso con el cliente. Claro, dijimos, pues necesitamos que los costes permeabilicen hacia abajo, que la gente empiece a entender que las cosas pues también hay que hacerlas de una manera eficiente. Y junto con la dirección lo tenía muy claro, era una de las direcciones, lo tenía muy claro, buscamos una solución en un sistema Lean de mejora continua. ¿Por qué un sistema Lean? Al final lo que nos ha pasado, y la historia esta que os acabo de contar, no somos los únicos que nos ha pasado, no somos los primeros que nos pasa. Si vemos otros mercados o otros productos, le ha pasado. Y en la automoción en Europa pasó en los años 40. El coche se popularizó en los 40 y en los 50, igual que aquí se han popularizado los supermercados en los años 2000. Y en los 70 muchas marcas se dieron cuenta que o eran eficientes o se quedaban fuera de mercado. Ya no valía con hacer el coche. Y de ahí un poco el tema este de la mejora y del Lean. Bueno, una vez que ya lo teníamos claro, hablamos con la gente de SGS y iniciamos, esto va un poco regular, iniciamos nuestro despliegue de mejora. Y no sé si hay gente pues que tiene sistemas de mejora, gente que está pensando en implantar sistemas de mejora. Nosotros teníamos ahí un poco de miedo, porque al final, claro, vas a comunicarle a mucha gente, la gente tiene que entender que esto, no queremos generar incertidumbre, queremos que esto sea algo positivo. Y en una primera fase inicial, la dirección muy alineada, bajó,
fue cercana en la comunicación, es importante ser cercano, y se explicaron en el hito, en la parte de invierno, que es donde tenemos a la gente que nos acompaña todo el año, y que luego en verano son los responsables y mandos intermedios. Se hizo una comunicación inicial del proyecto y sobre todo se habló de la parte de los desperdicios. Los desperdicios al final es la parte del Lean y de la mejora continua que todo el mundo entiende. La sobreproducción, el sobrestock, el retrabajo, eso va paseando por cualquier planta, da igual que sea de plástico, de agro, de tinta, que he visto de Flesomet, todo eso se ve, todo el mundo que lo ve. Y luego la gran olvidada, o el desperdicio gran olvidado, es decir, ponemos el capital humano enseguida a funcionar. Decir, oye, queremos escucharos, queremos que nos digáis vuestras ideas. Llevamos 20 años que escuchábamos a la gente, pero ahora de una manera más profesional, entre comillas, ¿no? Con canales de comunicación, con ideas de mejora, y eso enseguida impacta. La gente dice, coño, pues esto parece que no está tan mal, ¿no? Me van a hablar de desperdicios, cosas que me están pasando, que es verdad, que yo lo veo y digo, bueno, me van a ayudar a que eso se solucione, que sé que no está bien, y encima me van a dejar participar, pues eso funciona y engancha. Una vez que teníamos ese tema, desplegamos las bases de la mejora. ¿De qué se trata aquí? Pues se trata un poco de organizar a los equipos humanos en cómo vamos a gestionar esa mejora. Hicimos una división por gaps, ¿no? Grupos autónomos de producción. A mí me gusta más hablar de territorio, la gente lo entiende mejor. Teníamos 6 naves de procesado, multitud de secciones, las etiquetas, la línea, el otro, en las cámaras de frío. Y ahí explicamos, decir, oye, pues estos territorios, estas pequeñas partes son responsabilidad o son gestión de los determinados equipos. Y esa parte y esos equipos ahora pues van a empezar a medir, vamos a generar indicadores, vamos a generar tableros de gestión visual y os vamos a ayudar con herramientas para que todo esto se implemente. Generamos todo el tema de reportes, de reuniones, que ahora explicaré un poco más en detalle, que es una parte súper interesante y hay que tenerla muy clara. Y luego empezamos a implantar, y ahora pondremos también algún ejemplo, ya talleres de mejora que nos dieran pues ganancia y que viéramos realmente si este sistema estaba funcionando o no estaba funcionando. Pero sobre todo es comunicación, despliegue, la gestión de los territorios, y una vez que ya está todo desplegado, estamos empezando a medir y hemos formado un poco a la gente, empezar con las acciones de mejora. O sea, en una primera fase inicial rápida para empezar a funcionar con la mejora continua. Llega la parte de la formación específica, es decir, cuando nos metemos y decimos, porque esto se trata de medir, al final la mejora continua se trata de medir, lo que uno no mide no mejora. Si yo no sé lo que me ha costado hacer 1 kilo de uva ayer, pues no sé si hoy lo estoy haciendo mejor o no. Y se generan pues multitud de indicadores, porque estábamos hablando que la persona que está en la sala de impresión quiere medir cuánto le cuesta hacer una pegatina o una etiqueta. El que está en una báscula quiere medir cuánto le cuesta hacer una tarrina, cuánto le cuesta poner la uva dentro de la tarrina. El que está cargando palés quiere saber lo que le cuesta cargar cada palé. Y generamos una gran información, muchos indicadores, ratios y experiencia, y tanto de Moica como anteriores. Hay que dar píldoras matemáticas a la gente, cosas que no podemos dar por hecho, que la gente sabe cambiar de hora a minutos, que entiende lo que es el porcentaje o el OEE o la multiplicación o el ratio. Lo entienden el día que lo sientas, que le das la formación, pero si no bajamos a ese nivel, tenemos que pensar que son perfiles, normalmente en compañías maduras, que es donde empiezan a funcionar este tipo de sistemas, que llevan 20 años con un compromiso brutal, pero que saben del producto que están haciendo, no de ratio y de horas y de historias. Entonces es muy importante píldoras matemáticas, que los facilitadores de la mejora pues repasemos la regla de 3, repasemos el cambio de unidades. Todo ese tipo de cosas va a hacer que la gente entienda mejor, mida mejor, se sienta más cómoda y la implantación pues tenga mayor probabilidad de éxito. Y luego pues a mí me gusta, se ha cambiado un poco, evaluar todo eso.
evaluarlo no como en el instituto, haciéndolo cómodo, haciéndolo de una manera sencilla, pero viendo y realmente entendiendo que la persona que luego va a gestionar todo eso entiende lo que le estamos explicando. Pasa, José. Se genera el sistema de estructura de reporte de la información. Ya hemos desplegado los territorios, estamos capturando un montón de información en un montón de sitios y tenemos reuniones de 2.5 operativas del territorio, reuniones de 2.20 donde se consolida la información pues de los pequeños gaps o territorios de una nave, y luego pues ya reuniones operativas donde estamos pues en la parte de la dirección de operaciones, los diferentes jefes de almacén. La periodicidad pues se puede ir adaptando en función de pues de las necesidades de la producción, y sí es importante que el canal de comunicación seamos, una vez que definamos la periodicidad, pues seamos estrictos y que a las reuniones les demos la importancia que tienen, porque si no somos constantes en la generación de información y en el reporte, pues los sistemas no van a funcionar porque no les vamos a ver realmente el rendimiento, y que el flujo de información sea bidireccional, sobre todo en empresas muy grandes, donde cuesta llegar al de arriba, donde una persona que lleva 15 años quizá no habla en su vida con el jefe de la empresa. Eso pega un impacto brutal. Es decir, que una persona que lleva 15 o 20 años en una organización pueda tener el poder de escribir una mejora que lleva pensando 5 años. Lleva 5 años ahí en el puesto y dice, coño, si pusiera esto aquí o lo pusiera allá, tenga la capacidad de, a través de un sistema de comunicación de una reunión, de que lo escuchen, de que cree esa sugerencia, la suba, y luego venga respondida tanto como si es positivo y se acepta, como si no, y diciendo el por qué, empodera a los equipos. Y es muy positivo. Esto es, bueno, aquí un pequeño ejemplo de cómo son las reuniones operativas en Moica. Aquí tenemos a una jefa de turno con las jefas de línea. Tenemos diferentes líneas y pues bueno, están repasando los datos del día. En este modelo, es un modelo del inicio, todos los datos los generábamos manualmente, los escribíamos y los íbamos comentando, poníamos acciones de mejora y tal. Luego, ahora explicaremos un poco cómo todo esto también nos ha generado retos y estamos ahora trabajando en otras líneas. Y luego, pues uno de los primeros talleres que nos funcionó muy bien, y yo lo pongo como ejemplo, porque es muy sencillo, muy fácil, no hay que ser ingenieros de la NASA para hacer esto, y funciona mucho, ¿no? La estandarización, la 5S en el trabajo. Es decir, imaginaos que mesas como esta en Moica tenemos, me voy a decir así un poco, a 3 por 6, unas 1800, ¿vale? Y no teníamos un estándar de trabajo hasta ahora. No sabía, llegaba el operario, pues había gente que ponía la caja de aquí, el otro aquí, la cesta la hacía allí, pues nunca nos habíamos parado a pensar. Y solamente con la estandarización de ese proceso, de ver y entender o de medir quién lo hacía mejor. Y una vez que teníamos esos datos de quién lo hacía mejor, dices, vamos a fijarnos en por qué lo hace mejor esa persona. Y entonces encuentras pautas, decir, coño, pues que esta persona pues se organiza mejor, pone aquí su caja, pone... Y de esa manera pues un poco fluye y hacemos que los procesos sean más repetitivos y más eficientes. Vale. José. Resumen de las implantaciones un poco. Aquí todo no ha sido maravilloso. Ya os lo adelanto. Y han habido muchos retos. ¿Qué hitos se consiguen en esta primera fase de la mejora continua? El primero, se ven incrementos de productividad. Además se ven rápido porque vamos a empezar a medir microterritorios y microdatos, y vamos a empezar a comparar microdatos que se ven muy rápido. Dice, oye, ayer lo hice mejor, lo he hecho así y ahora he mejorado. Ese impacto es rápido, es muy rápido. Empezamos a generar una semilla de mejora continua en toda la planta, es decir, todo el mundo ya sabe, ya empieza a hablar de costes, ya empieza a saber lo que son los KPH, los kilos persona hora, ya empieza a hablar de ratios. Ya le pregunta al compañero, pero ostras, ¿esto cómo era? ¿Cómo da? ¿Cómo se pasan los kilos? ¿Pero esto está bien el número? Eso es importante, que empiecen a surgir todo ese tipo de cosas en las organizaciones.
generamos muchísimos microdatos y una cosa importante, se refuerza el sentimiento de pertenencia. Ahí en Moiga la gente se siente moigana, la gente llega y dice, no, yo soy moigana. Pero cuando le has abierto, le has enseñado, le has formado y le has dado una información valiosa del sitio donde lleva 20 años trabajando, donde se quiere jubilar, y le has dicho, oye, esto va a ser que seamos más eficientes y que te puedas jubilar aquí, a la gente buena y a la gente con compromiso, que es la que realmente, y con talento, que es la que queremos en las organizaciones, la empodera. Y ahora vienen pues los retos que nos hemos encontrado, porque como he dicho, no todo era positivo. A ver, voy a beber un pequeño. Primer problema. El macrodato frente al microdato. Generamos mogollón de microdatos, tenemos tableros por todos lados, llegamos ahí arriba a las reuniones con el director general y con el financiero, hemos ahorrado tanto, hemos no sé qué, la hostia. Madre mía, estamos saliendo del mapa. Y luego llega nuestro amigo el financiero y cuando estás viendo un tema de esos de eficiencia, al final el dato principal, ¿cuál es? Los kilos que he vendido y las horas de las nóminas, ¿no? Al final el ratio consolidado, ¿no? Es ese. Dice, pues aquí dices que tanto y cuánto, pero a mí no me cuadra lo que tú dices. Hostia, te pega un choque. Claro, ahora explicaremos un poco cómo hemos trabajado eso, pero en un primer momento pues te vuelve, venga, pues, gente a estar copiando datos de los tableros en los Excel y vamos a llevar cuidado y los datos y vamos a medir bien, por favor, porque esto no puede ser. Y ahí empieza en un bucle peligroso. En el mundo de los Excel es un mundo muy, muy peligroso en las compañías. El mundo de los Excel es la hostia. No, porque yo lo cojo en el Excel de Juan, porque a mí me ha dicho que las etiquetas lo saca de aquí, porque, hostia, eso es peligro, ¿eh? Nos dimos cuenta que teníamos también unos desperdicios en el tema de los sistemas de comunicación. Teníamos un RP, o tenemos un RP. El RP era una visualización poco amigable, fea, que para los oficinistas, como digo yo, eso no es para la gente de abajo, no es eso es para los oficinistas. Y pues, la gente de abajo funcionábamos con el papel y con los WhatsApp, caja, esto, no, escucha, y se hacían, os lo he dicho, 140 millones de tarrinas, con el papel y con el WhatsApp se hacían las 140 millones de tarrinas. Pero ¿qué pasa? Decíamos, joder, es que de vez en cuando tenemos sobreproducción. Es que yo lo he hecho en el turno y se me ha olvidado decirlo en Encarni que tenía hecho eso y resulta que Encarni llega y ha empezado haciendo eso y no lo ha visto. Me cago en la leche. Pues luego hay que pelar la uva, volverla a envasar, ¿no? Luego nos dimos cuenta que teníamos un montón de datos en el sistema que teníamos que volver a decirle a las diferentes máquinas que teníamos, ¿no? Llegaba, grabábamos un pedido en el sistema. Salida viernes, fecha de caducidad 27 del 3. Bueno, del 3 no, será 27 del 7, estaríamos en julio. Y claro, eso que ya lo tengo en el sistema, lo tengo consolidado y lo ha metido la oficinista, la persona que está abajo, el operario que está abajo, lo tiene que volver a escribir en la impresora. Y había veces que pues nos equivocábamos y en vez de poner 27 pones 28, humano, había metido 1000 lotes. Resulta que ese camión va a Alemania y cuando llega a Alemania te rechazan el camión y vale 50.000 pavos de uva rechazado. La uva premium, en EDECA, y el camión rechazado, y eso era un problema. Y ahora explicaremos cómo la industria 4.0, que sé que a mucha gente le sonará aquí, pues cómo hay una parte de la industria 4.0, cómo se puede aplicar en el agro. Y luego, por último, el último reto que nos hemos encontrado es que la parte de cultura de la mejora continua que hablábamos, ¿no? Las ideas de mejora, los planes de acción, toda la información no puramente del dato, no puramente técnica del dato, sino más de cultura organizativa que generan las reuniones, pues tío, las escribíamos, hacíamos nuestras actas de reuniones, pero al final acumulábamos un nivel de actas brutal e inmanejable y muchas veces perdíamos información valiosa por no tener toda esa información digitalizada. Vale. ¿Cómo hemos afrontado esto? Yo por ahí veo unos compañeros que nos han ayudado. La consolidación del macrodato y el microdato y eliminar la duda. Y luego, sobre todo, lo más importante, yo se lo digo siempre a los compañeros, a la gente que estamos allí. Estar en los Excel, eso no genera valor. Genera valor, estás pensando. Es decir, si yo llego y resulta que mi día
soy un mando intermedio o gestiono equipos. Mis decisiones cuestan dinero, al fin y al cabo. Y yo el tiempo lo ocupo en estar transcribiendo información que me han pasado, en no sé qué y en no sé cuánto, pero a nivel administrativo y no pienso, no estoy generando valor. Y eso es importante. Entonces, nosotros nos metimos y dijimos, oye, tenemos que acabar con los Excel. De una manera o de otra tenemos que intentar apartarlos, dejárselos a los financieros para que hagan cálculos y a los ingenieros, pero para la producción nosotros tenemos que capturar la información, digitalizarla y verla. Entonces nos metimos en un proyecto de digitalización. Ahora hay herramientas, la verdad, que esto lo han revolucionado y que es mucho más fácil de lo que la gente se cree. Al final es capturar la hora que los terminales de presencia y de actividad, pues repartidos por todas las plantas, nos están generando. La información que nos está generando nuestro ERP, ¿no? Los kilos que estoy volcando a la línea, los kilos que estoy expidiendo. Pues al final yo cuando vuelco, expido, escaneo o creo pegatinas o etiquetas de trazabilidad de kilos. Otro elemento en nuestro caso que podéis ver aquí son las básculas de productividad de los operarios, que son básculas digitales que atacan a una base de datos y están generando cada pesada que hace el operario se queda registrada y se dice el peso. Entonces, cuando uno indaga en ese mundillo de la digitalización, ve que todos esos datos se están guardando en un sitio, en bases de datos. Entonces nosotros hicimos una apuesta muy potente en nuestro departamento de IT y de tecnología por todos esos datos, llevárnoslos a un almacén de datos, Data Warehouse, si lo buscáis por ahí en internet, un poco, en el almacén de datos digital, y a partir de tener todos esos datos digitalizados, sí utilizar recursos, sí utilizar gente profesional de la gestión de datos, Data Analyst, que hemos escuchado, para que todos esos datos se integren y se visualicen. Esto es un panel en tiempo real de las 5:26, los kilos que llevamos, los clientes que habíamos producido, la productividad que llevaba cada uno de los operarios en su posición. ¿Qué ventaja nos da esto? Que mi tiempo no me lo estoy dedicando a estar en el Excel para ver si a Pepita le habían salido 65, al otro esta línea había hecho no sé cuánto, estaba en el objetivo. Estoy pensando el por qué me está saliendo esto, me da tiempo a ir a ver la planta, a entender el proceso y a poner acciones de mejora. ¿Y por qué es fundamental esto? Porque es que nos comen la tostada. Lo digo en serio, creo que la digitalización en otros países está yendo mucho más rápido y están pasando de nada a mucho, es muy rápido. En una empresa como Moiga, donde al día en campaña facturas 3 millones de euros, las decisiones que tomes a las 12 te están condicionando 1,5 millones de euros que va a producir esa tarde. Tener esto es súper potente, ¿vale? Y creo que la base es la mejora continua clásica, lo que hemos explicado. Esto así de por sí solo no funciona. Primero hay que pasar el reto del boli y del papel y de entender las matemáticas y de entender el coste y de las ideas de mejora y de generar toda esa cultura organizativa. Y luego esto va mucho más rápido porque la gente le genera adicción, entre comillas, el poder verse, el poder medirse, el poder verse en la pantalla reflejado, el cómo si cambio esto mejoro. Bueno, segundo tema, mis amigos los WhatsApp. Yo que le tengo los WhatsApp para la cerveza, yo siempre lo digo para la cerveza y para el ligoteo, pero para la empresa no. Claro, lo que comentábamos antes, todo metido en el RP. El oficinista mete el pedido de Deca, de García Lat, de Lidl, del otro. Luego saco un Excel que encima, esto es dinámico, los pedidos están entrando todo el rato. Una vez que ya lo he impreso, ya no lo puedo modificar. Y los subrayadores, dándole que esto ya lo tengo hecho, le dejo el papel a la persona del otro turno. Esto generaba una cantidad de estrés a los responsables porque tenían una ansiedad de dejarse algún pedido sin hacer terrible. Porque recordamos un poco el inicio de la presentación, que había un
un componente de servir al cliente muy potente en la organización. ¿Qué hicimos? El ERP que teníamos, que tenemos, pues su virtud principal no es la visualización, y entendimos que para que la gente en planta y 200, 300 personas que al final tienen que ver los pedidos, porque hay que preparar etiquetas, porque hay que preparar packaging, porque las líneas, bueno, al final interviene mucha gente, pues necesitábamos hacer una interfaz mucho más amigable, más friendly, que todo el mundo entendiese. Hicimos una solución, aquí es que se ve con poca resolución, pero es muy intuitivo. Teníamos todo, teníamos nuestra barra de progreso, en un golpe de vista sabes la situación, si está hecho o no está hecho, va cambiando el color. Esto cambia el paradigma, ¿eh? De la gente que tiene la responsabilidad de que los pedidos no se queden sin hacer, vamos, es un antes y un después. Y es muy potente. Y luego, un poco la píldora de 4.0. Hay 1000 definiciones por ahí por internet, del internet de las cosas y de cómo fluye. Yo os voy a dar un ejemplo que a nosotros en Moiga nos está empezando a funcionar y muy bien. Como habéis visto en el vídeo, pues tenemos robots, tenemos impresoras, tenemos termoselladoras, de las que cuando compra la tarrina llevan ya el plástico pegado y ahí viene un lote, un margen donde viene el lote, la fecha de caducidad. Tenemos básculas de pesaje. Todos estos elementos que tienes por la planta, que tienen PLCs, que tienen su propio software, que tienen sus propias pantallas, pues hasta hace unos meses y bueno, y estamos en ese proceso de cambio, recibíamos el pedido, lo metíamos, muchas veces ya con las herramientas de Dicon y de captura de pedidos en algunos clientes ya este proceso se está haciendo automático. Se mete el pedido en el ERP y una vez que yo tengo el dato capturado, sacar ese dato y ponerlo en manos de personas que nos podemos equivocar es asumir un riesgo tremendo. Hasta ahora, pues yo veía el pedido, lo imprimía, lo bajaba a la planta en un papel, veía entonces qué tipo de caja y le metía la configuración al mosaico del robot, pues es la 6048, la etiqueta es la no sé qué, le meto el lote, le meto el display gentil, el código de no sé qué, el código EAN, lo mismo en el pesaje. Imaginad, claro, si hacemos 140 millones de tarrinas, pues cuántos lotes y cuántas referencias hay que teclear ahí. Qué fácil que es equivocarse, ¿no? Y qué presión hay para la gente que tiene que estar metiendo, comprobando. Entonces, lo que hemos hecho, pasa ahí, José, es que los sistemas hablen entre ellos. ¿Cómo funciona esto de los sistemas hablen entre ellos? Primero tengo que tener un poco, no sé si luego queremos entrar en temas más técnicos, yo tampoco me quiero profundizar demasiado para no parecer aquí, pero tenemos el tema de los pedidos en nuestra base de datos. Al final son almacenes de datos, son tablas, son Excel. Esto por detrás son Excel. Y esa información al final es la que necesita esto, que también bebe de tablas de datos y de Excel. Se montan sistemas de comunicación, web API o API server, que también está ahora muy de moda y empiezan a comunicarse. Y entonces cuando tú lanzas tu pedido, pues le lanzas el pedido a la impresora, le lanzas el pedido a la báscula, le lanzas el pedido al robot y la información nunca sale del canal digital. Nunca ponemos en riesgo que tengamos un rechazo en Alemania de 60.000 euros porque nos hemos equivocado en un lote. Solo tenemos un punto débil, el inicio. Y ahí es donde tenemos nuestro core. La gente de la oficina, la gente más potente, la gente que no está sometida al estrés diario de la producción, que va con prisa, que va con estrés y que tiene el foco puesto en no fallar en eso. Luego además, pues bueno, ahora hay tendencias, como ya he dicho, de capturar la información en directa del cliente, porque al final todo el mundo que te genera pedidos, a su vez esos pedidos están digitalizados. Bueno, por último, y esto es un reto que todavía no hemos comenzado, pero que vamos a empezar pronto, todo el tema de la digitalización de la mejora continua. La parte de la cultura. La parte de la cultura que es súper potente, que es súper necesaria para que esto se mantenga y para que
la actitud de la gente pues sea proactiva, aprovechemos su capacidad, mejoremos su talento. Pues esto es una herramienta, Focus, que ha montado esta gente de SGS y está muy enfocada muy enfocada a la experiencia de todo esto que os he contado, de cómo se reportan las reuniones, de cómo sale la información, y sustituye pues todas las actas de reuniones, sobre todo en empresas, como hemos dicho, como Moica, con muchísimos territorios, como todo eso al final la gente cuando se reúne, termina la reunión, lo digitaliza, y el reporte y la comunicación bidireccional que hablábamos en el sistema de comunicación pues se hace a través del sistema y de este software, ¿vale? Bueno, como conclusión y como, no sé si me habré enrollado o me habré quedado corto, pero las tres cosas importantes que yo quería comentar. Por un lado, la eficacia como valor que asegura la sostenibilidad del negocio. Los negocios que están en una fase de crecimiento hay que aprovecharla, y oye, cuando hay margen, ya hay volumen y suenan los teléfonos más que y no los puedo atender, oye, eso hay que aprovecharlo, pero no hay que perder nunca de vista que no hay ningún negocio con crecimiento infinito y que habrá momentos de aplanamiento de la curva, y ahí solo van a sobrevivir los eficaces. La mejora continua como motor necesario para conseguir esa sostenibilidad a largo plazo, es decir, una herramienta que ya está consolidada y probada en 1000 sectores. Hay que adaptarla, hay que verla en cada sitio, pero está ultra testeada. Y luego, por último, y la parte que hemos visto, fundamental, y meteros en YouTube y ver los vídeos de la gente de Sudamérica y empezamos a tener miedo. La digitalización como acelerador de los cambios. La mejora continua tiene que estar, la semilla tiene que estar, pero la digitalización no nos podemos bajar de ella porque es que nos van a pasar por la derecha y por la izquierda. Bueno, pues hasta aquí, pues muchas gracias. ¿Vale? Bueno, Antonio, muchísimas gracias por tu ponencia. Creo que ha sido muy ilustrativa, muy interesante. La verdad, antes no lo he comentado, pero no solo es que tengamos dos empresas que son dos empresas buenas y de éxito, sino que están dirigidas con dos líderes, en el caso de Antonio en operaciones y en el caso de Pedro con dirección general, que están impulsando ya desde hace un tiempo esa transformación cultural de toda la organización hacia la mejora continua, participativa, y todo el mundo orientado a continuamente mejorar el desempeño de los indicadores clave de todas las áreas. No he comentado antes, aspectos organizativos, tenemos todos un dorsal. Si le das al código QR que tiene y queréis luego asistir a un curso nuestro, por venir aquí, pues hay unos descuentos adicionales. Vamos a ver ahora la presentación de Pedro Melgarejo. Cuando acabe la presentación de Pedro tendremos 25 minutos para que podáis formular pues, las dudas o preguntas que queráis que nos contesten los ponentes, y posteriormente tendremos aquí fuera, nada más salir la puerta, un pequeño cóctel pues para poder hablar unos con otros y intercambiar desde tarjetas hasta opiniones o experiencias que tengan unos con otros, ¿no? Bueno, pues sin más dilación, Pedro, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Se oye bien, ¿no? Bueno, antes de nada, me gustaría agradecer a SGS Productivity el darnos la oportunidad de contar nuestra experiencia en este camino de la mejora continua, que ha sido un camino duro, pero que ya le estamos viendo un poquito de salida. Yo, el enfoque de la presentación, sin haber hablado con Antonio, comparte muchos paralelismos con la presentación de Moica. Quizá es un enfoque un poquito más global, más de cómo interaccionar desde el punto de vista de la dirección general con la mejora continua.
y complementa muy bien la parte productiva, que es la que ha contado Antonio de manera muy brillante, y espero que nos ayude un poco a enfocar. Yo he estructurado la presentación en 3 partes muy diferenciadas. Una primera parte es un contexto de Versia, que conozcamos un poquito quiénes somos y dónde venimos. Una segunda parte de compartir la experiencia de la implantación de un sistema de mejora continua en la compañía. Y luego una tercera parte donde también os he puesto unas claves que considero fundamentales a la hora de emprender un proyecto en este sentido. Entonces, empezando con la presentación de Versia. Versia es una empresa también, es una empresa familiar, es una empresa con unos crecimientos muy potentes en los últimos años y con 40 años de historia. Es una empresa que nos hemos dedicado históricamente a la producción de packaging. En los últimos tiempos hemos cogido el vector de packaging sostenible, invirtiendo en conocimiento y en nuevos materiales, pero llevamos 40 años fabricando packaging para la industria alimentaria. A nivel de principales hitos de la compañía, la empresa se funda en el 1979, tiene ya casi 44 años de historia, por la familia Romero. Sigue hoy en día siendo propiedad capital de la familia, y en el 1986 empezamos la andadura en el mundo de la gran distribución, que es el mundo que te empieza a poner las pilas, por los tiempos, por la eficiencia, por la eficacia que ha comentado también Moika. En el 1991 es otro año importante para la compañía, donde empezamos a incorporar tecnologías de producción muy avanzadas, y es donde también empezamos a darnos cuenta de la importancia de la cultura en la compañía. En el 1993 empieza la internacionalización de la compañía como principal mercado inglés a la gran distribución de Inglaterra, a Tesco, Sainsbury y todas las grandes potencias. Y en los años 2000 comenzamos una estrategia de diversificación. Una diversificación, nosotros veníamos del mundo de la bolsa portacompra, la que cogemos en la caja, y empezamos en el año 2000 a diversificar otros productos también relacionados con el plástico, con la sostenibilidad, pero que también iban a otros segmentos más seguros y más socialmente y ambientalmente seguros, como puede ser la bolsa que usamos para la recogida de residuos, el packaging alimentario. Empezamos a diversificar a terrenos un poquito más seguros. En el 2005 es otro hito importante porque viene la transición a la segunda generación familiar. Los fundadores de la empresa pasan a formar parte del consejo y la segunda generación empieza a entrar en la dirección de la compañía. El 2010 empezamos también a aguantar el impacto medioambiental a nivel legal y social de los plásticos, y la empresa empieza también una estrategia de basar el crecimiento en materiales sostenibles y en materiales avanzados en consecuencia de la legislación europea. Y ya en el 2019 la empresa, antiguamente como el apellido de la familia se llamaba Plástico Romero, en el 2019 nace Versia, intentando también mejorar el diálogo con la sociedad y el diálogo de la compañía. Y en el 2021 ya la compañía tiene un enfoque global a soluciones sostenibles, donde hoy en día casi el 80% de los productos que producimos están basados en productos sostenibles. Eso nos lleva hoy a unos datos de facturación el año pasado de 125 millones de euros en el 23, más de 500 personas en las líneas productivas, exportación a 11 países y más de 1.800 clientes. Pero el problema no son las cifras, es lo que también ha comentado Antonio, es el fuerte crecimiento hacia esas cifras. En los últimos 10 años, un crecimiento del 120% en facturación, en negocio, y un crecimiento del 170% en personal, en proceso y personas asociadas a proceso. ¿Esto dónde nos lleva? Esto nos lleva a estar en el escalafón y a ser una empresa referente a nivel nacional. Pero eso tiene un contrapeso cultural muy fuerte.
Es una empresa que reacciona o hemos reaccionado históricamente muy bien a los factores externos, a ese cambio de legislación, a esos nuevos productos, a esos nuevos mercados, a esa internacionalización, pero realmente hemos descuidado un poquito la gestión cultural de la compañía. En ese contrapeso, al final lo que hace es debilitar principalmente el largo plazo de una compañía. Largo plazo de una compañía, como nosotros lo vemos, es establecer una cultura empresarial basada en unos valores y en una forma de hacer las cosas que nos asegure el futuro. Pues en el 2018 hicimos una parada en el camino. Provocamos una parada en el camino y dijimos, este crecimiento tiene que ser cuestionado. Este crecimiento tan rápido de la compañía nos puede llevar a en un futuro ser una empresa débil. Hicimos esa reflexión. Esa reflexión nos llevó a resetear lo que entendíamos como cultura y valores en la compañía. Y esa reflexión nos llevó a buscar una metodología que nos ayudara a redefinir todos los elementos básicos en la organización de una compañía. Y ahí es donde encontramos esa herramienta que para nosotros era la mejora continua. En ese proceso de reflexión nos encontramos en el camino con SGS y empezamos un proceso que ahora os contaré de intentar implantar en la compañía un sistema de mejora continua. Un sistema de mejora continua que cuestionara los objetivos que nos habíamos marcado en nuestros planes estratégicos. Sobre todo los cuestionara a nivel cualitativo y a nivel cuantitativo y cualitativo. Que nos cuestionara los procesos que estábamos haciendo en la compañía desde hace 20, 30 años, que hoy en día eran eficientes y tenían eficacia porque el crecimiento era exponencial. Pero en el mismo momento que ese crecimiento no fuera exponencial, esos procesos iban a ser cuestionados a nivel de eficiencia y de beneficio. Que también nos cuestionara a las personas, nos cuestionara la cultura, nos cuestionara si estábamos bajando bien los valores de la compañía y esos valores que habían hecho que la compañía hubiera crecido, y que si se entendía por parte de todas las personas que iban entrando en la compañía. Que cuestionara la organización y la comunicación a nivel organizativo y que cuestionara el control y los costes de la compañía. Y eso es lo que hemos intentado poner en valor durante estos 3 años con la implantación de Lean. ¿Cómo empezamos la implantación de Lean? Pues yo creo que la empezamos como el 90% de las empresas que empiezan con Lean. Empiezan por la parte de manufacturing. Nosotros somos una empresa productiva. De las 500 personas, 400 personas están dentro del departamento productivo. ¿Dónde es donde más desperdicios entendemos que se producen? En el departamento productivo. ¿Dónde tenemos que empezar la implantación del Lean? Pues en esa reflexión todos coincidíamos que en el departamento productivo. Pero ahora veréis que el enfoque, conforme fue avanzando el proyecto, nos fue cambiando. Empezamos en el departamento productivo. ¿Y dónde dentro del departamento productivo? Somos una empresa con muchos procesos. Procesos de extrusión, procesos de impresión, procesos de confección, procesos logísticos, con muchísimos procesos. ¿Dónde fuimos a buscar un proceso? Pues teníamos muchos retos encima de la mesa. Y cuando nos sentamos con SGS, pues SGS nos propuso retos que eran muy fáciles de alcanzar, retos que daban más retorno económico. Al final el criterio no fue ese. No quisimos recuperar económicamente rápido el retorno que nos planteaba la consultoría. Quisimos empezar por una sección que sabíamos casi con total seguridad que íbamos a tener éxito, para no desanimar al resto de la organización. Y cogimos una sección, un segmento, que era fácil de mejorar. ¿Para qué? Para establecer esa fortaleza de comunicación al resto de la organización de que era el camino. Empezamos por ese segmento y a los 2-3 meses de trabajo ya se empezaron a ver los resultados. Pero nos dimos cuenta, empezamos a registrar todos los motivos que nos hacían los desperdicios en esa sección. Y empezamos a detectar que al principio de la implantación en esa sección, todas las motivaciones que llevaban a las paradas productivas o a los desperdicios eran motivaciones productivas. Pero conforme se iban reduciendo esas motivaciones productivas, iban entrando motivaciones de otros departamentos. Motivaciones de falta de planificación,
motivaciones de comercial, motivaciones de falta de aprovisionamiento, y nos dimos cuenta que no tenía sentido solo implantar la mejora continua en un departamento productivo, cuando los desperdicios ya se empezaban a generar fuera del departamento productivo. Era injusto para el departamento productivo, y empezamos a ampliar esa mejora continua a otros departamentos que tenían mucha conexión con el departamento productivo, y empezamos a ver que la generación de valor muchas veces no está dentro del departamento productivo. Empezamos a mejorar los flujos de comunicación con comercial, empezamos a mejorar los flujos de comunicación con calidad, con mantenimiento, con la administración, con expediciones, y empezamos a expandir ese sistema de mejora continua. Al principio fueron momentos difíciles. Aquí he puesto un vídeo que representa a muchas personas que estuvimos empujando el sistema, porque al final teníamos que actuar en esa interconexión con todos los departamentos, teníamos que actuar dentro de esa cadena de valor y teníamos que interconexionar a los departamentos en ese sentido. Como conclusión de ese proceso de implantación, y aquí lo he representado con una cadena de valor que se ve gráficamente muy bien la intención, si nosotros hacemos solo en la implantación en operaciones, fijaos todos los departamentos y todas las estructuras que empiezan a formar parte del valor y del margen de contribución y de beneficio de una compañía. Si al final solo nos centramos en operaciones, estamos perdiendo mucha visión de valor de la compañía. Por lo tanto, como conclusión, el sistema lo quisimos replicar y quisimos que el sistema entrara, el sistema de mejora continua, en la dirección estratégica de la compañía. Y lo ampliamos hasta el punto de ser un sistema de mejora continua a nivel total de la compañía. Con todo esto, y como os decía, hemos sacado 3 aspectos clave. 3 aspectos clave que considero que son fundamentales a la hora de empezar un proyecto de este tipo. El primero, quizás no se lea mucho, está muy claro, pero yo lo leo. Lo he estado diciendo durante toda la presentación. Podemos comenzar en un departamento clave, pero rápidamente debe migrar a una implantación estratégica en toda la organización. Si no migra, no veremos los resultados de mejora continua reales en la compañía. Al final, estaremos maltratando a un departamento haciéndolo muy bien y penalizando la interconexión total de la compañía. La segunda clave, fundamental, la digitalización es un gran aliado para la mejora continua. Afianza los procesos más tediosos de la mejora y acelera el cambio cultural. Si no digitalizamos la mejora continua, el propio proceso se nos cae. Nosotros, en la implantación, nos dimos cuenta, empezamos la implantación junto con la implantación de un sistema de control en planta y un sistema de explotación de datos. Hasta que el sistema de explotación de datos no estuvo maduro, el sistema Lean eran simples formaciones y realizaciones de reuniones. Cuando empezamos a ver que el sistema empezó a madurar y empezó a crecer como sistema en la compañía y a dar beneficios, fue cuando lo acompañó un proceso de digitalización de planta, en el cual se facilitaba mucho la comunicación en las reuniones, en el cual se generaban espacios para pensar, se generaban espacios de mejora, se generaban proyectos muy rápidos donde al poco tiempo de empezar el proyecto lo descartabas o lo seguías según los datos, se empezaba a generar una cultura de mejora continua y análisis del dato rápido e inteligente. Pasa. Aquí tenéis una visualización de la explotación de datos. Y la tercera clave, establecer los foros de comunicación oficiales y desterrar los foros de comunicación oficiosos. Este sistema es muy potente porque al final, como decía también Antonio y señalaba, pone en contacto a la última persona de la planta con la primera persona de la compañía. Y ese valor hay que cuidarlo. ¿Cómo? Respetando los foros de comunicación, dándole peso a todas las personas de la organización. Y para eso
tenemos que empezar a desterrar los foros oficiosos. Cuando empezamos con este sistema, y todos vosotros cuando empecéis o estéis ya inmersos en él, la gente protesta mucho por la cantidad de reuniones que hay. Pero si tú haces un cálculo del tiempo de todas esas reuniones y el tiempo que desperdiciamos, es mucho más eficiente las 3-4 horas a la semana o las 3 o las 5 o 6 horas al mes que el tiempo que llegamos a desperdiciar en el trasvase de información, en la reunión, ahora tú se lo dices al otro. O sea, es ineficaz el sistema de comunicación que más o menos hemos practicado en los últimos años en las empresas. Os he puesto un ejemplo. Este es nuestro sistema de comunicación. Por muy tedioso que parezca, no hay ninguna persona representada aquí que se tire más de 2 horas a la semana en reuniones, que son 2 horas a la semana de 40, cuando estás traspasando todo el flujo de información y decisiones a todas las personas de la cadena de valor de tu proceso o de tu equipo. No es nada. Lo que pasa es que es un proceso muy tedioso el ponerlo en funcionamiento y aplicarlo. Y ya como reflexión final, os he puesto una frase que a mí me gusta mucho, y es que el dato mata al relato. Cuando empezamos con estos sistemas y empezamos a analizar datos y empezamos a analizar la realidad de nuestra compañía, empezamos a ver que el relato, la excusa, el día a día va perdiendo importancia y va ganando importancia la coherencia de las compañías. Yo era mi visión y compartir con vosotros mi experiencia, y muchas gracias, y estaré para cualquier pregunta. Pues Pedro, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta experiencia de estos años de la evolución cultural que está teniendo Neversia. Antes de pasar al cóctel que tenemos fuera, vamos a tener unos 20-25 minutos para hacer preguntas. Tenemos conectadas también unas 100 empresas vía streaming que también nos pueden hacer preguntas y las pasaremos a la mesa. Entonces, no sé si alguno de vosotros quiere empezar con alguna pregunta concreta. Bueno, creo que las charlas tanto de Pedro como de Antonio han sido muy interesantes en cuanto a ver cómo están trabajando la digitalización, la comunicación, el factor humano, cómo están trabajando esa evolución de la eficacia a la eficiencia para incorporarlo en todos los procesos, y cómo están extendiéndolo no solo al ámbito de la producción, sino a todas las áreas de la compañía. Y es un proceso que está llevando, no hablamos de meses, estamos hablando de años. De hecho, en ambos casos nosotros estamos cooperando con vosotros o colaborando pues un par de años en cada uno de ellos, ¿no? Y es un proceso que ni mucho menos ha terminado. Sin embargo, yo creo que en ambos casos pues están teniendo ya muchos éxitos. No sé si alguna pregunta que tengáis desde... Si no, hago yo alguna pregunta a los ponentes. Y, en vuestra opinión, ¿cuál sería la mayor dificultad que habéis experimentado en este proyecto de implantación de la mejora continua en la organización a lo largo de estos 2-3 años que lleváis empujando y liderando? En nuestro caso, el mayor reto, al final lo he intentado trasladar en la presentación. El principal reto al que nos hemos enfrentado es el cambio cultural. Al final, un sistema de mejora continua tiene que provocar unos cambios en todo el equipo, una manera de hacer las cosas, y no es fácil ese cambio cultural. Al principio, cuando empieza el cambio, hay mucha reticencia. Yo me acuerdo cuando estábamos seleccionando ese departamento para hacer la prueba piloto, nadie quería ser elegido. Todos los responsables del departamento decían, ojalá que no sea yo, ojalá que no sea yo. Cuando se empezó a implantar en ese departamento y empezamos a ver el éxito y se empezó a trasladar el éxito, se querían sumar los otros. Oye, ¿cuándo me toca a mí? ¿No? Pues ese cambio cultural, bajo mi punto de vista, es el que más cuesta, ¿no? Siempre en una organización. Muchas gracias. ¿Cuál sería, Antonio, la clave, en tu opinión, para que un sistema de mejora realmente sea sostenible y se consolide en una organización
y acabe formando parte del ADN y de la genética de esa organización? Bueno, la clave principal, lo he dicho al principio, pero es fundamental que la dirección se lo crea. Si la dirección no se lo cree, pero que se lo crea de verdad, no con la boca pequeña, o ahora vengo aquí a la sesión, lo veo, esto es guay, veo a gente que le está yendo bien, pero luego cuando llega el día tenso, lo tiro todo por la borda y esto no vale para nada y déjate en los tableros y vamos a lo que tenemos que ir. Eso es clave. Para mí es la clave, es decir, si el que manda no sabe, no cree en el sistema, todo lo demás es pegarnos cabezazos contra la pared. Pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere el micro? Bea, ¿repartes el micro por aquí? Y por allí, hay una mano por allí y otra por aquí. Sí, bueno. Sí. A ver, una pregunta a ambos, porque han coincidido. En el caso de Bersia han dicho que hicieron un parón en 2018, 2019 y fue cuando decidieron acudir a SGS para hacer la implantación, porque estaban viendo que se le iba de madre. En este caso también has hecho tu referencia al crecimiento, dice, oye, los crecimientos están muy bien, hay que aprovecharlos, cuando el sonido del teléfono no para de llamar, bueno. Entonces, ¿vosotros veis compatible un periodo de crecimiento de estos bestiales con una implantación de SGS o hay, como ha comentado, ves que hacer un parón? Es 100% compatible, es decir, en vez de la tarta del margen, en vez de ser del 20 será del 40. Lo que pasa es que cuando ya no hay crecimiento, lo haces o te vas fuera del mercado. Si eres inteligente y lo haces desde el principio y una parte de los recursos, aparte de invertir en máquinas o invertir en naves o invertir en el proceso productivo en el que uno o lo que venda lo invierte en formarse, la tarta, el trozo de tarta que pille a final de año será más grande, seguro. Y luego, cuando la curva se aplane, estarás en posición de poder liderar o ser un player más importante en el mercado, porque podrás tener la sartén por el mango en los precios. Sí, yo cuando me refiero si es compatible, porque sabes que hace falta una serie de, como has dicho, horas de reunión, mejoras, análisis, si es compatible con que cada uno, aparte de todo eso, desarrolle su día a día en un periodo de crecimiento. 100%. Yo, vamos, si uno coge el cronómetro de 40 horas, realmente aplicando valor al proceso al que se dedique, si está en una parte de oficina o está en una parte de comercial o tal, y dijera, oye, yo solamente enciendo el reloj el momento que creo que estoy aplicando valor, estoy seguro que la mitad del tiempo uno no aplica valor, ¿no? Toma café, ve, saluda al compañero, se levanta. Entonces, al final esto es una forma más de trabajar. Esto no exige más, exige ser metódico y ordenado al principio para enseguida empezar a encontrar buenos resultados. Hay que desterrar el mito ese de que es que ahora esto es más trabajo. No, te están enseñando a ser eficiente, a trabajar mejor, a conseguir mejores objetivos, y las personas de la organización que piensen o crean que cuando una organización apuesta por un sistema de este tipo lo que van a generar es más trabajo, están equivocadas. Al final la organización lo que va a hacer es apostar por ellas, darles valor, que sean mejores profesionales a medio y largo plazo, si luego en el día de mañana cambian de organización. Y respondiéndote y tal, terminando, es 100% compatible. Yo pienso que sí es compatible, ¿vale? Es verdad que en los inicios tiene que haber una inversión por parte de todas las personas, pero hay que venderlo como inversión, porque después de esa inversión los tiempos de dedicación al proyecto van solos. Entonces esa inversión es importante. Es verdad que a mí me gustaría señalar en este punto una figura que en nuestro caso está por aquí presente, que es bueno también generar líderes dentro de esa estructura que tiren de esa política, ¿no? Lo que se conoce como Lean Promoter.
los Lean Promoter hacen que el sistema no se tense nunca y hacen que las otras personas vean como una inversión ese trabajo, pero sí es compatible. Pero hay que provocar paradas y hay que provocar y hay que quitar esa visión de la persona que llega y dice no, dejaros de Lean y vamos a producir. En nuestro caso fue sencillo porque yo arranqué el proyecto sin ser director general y después ascendí a director general, entonces la dirección estaba comprometida. En otros casos a lo mejor hay que decirle al director general no, lo importante hoy no es producir bien, es ganar, es comunicarnos, porque a lo mejor podemos perder cierto beneficio en un momento dado, pero nos estamos haciendo más fuertes y eso es importante. Gracias, Pedro. Hola, buenas. Mi nombre es Alejo, soy de GES España. Es una multinacional de sector agro y me he visto muy reflejado en todo lo que ibais contando. Nosotros empezamos el viaje de la mejora continua hace 12 años con Linsys. Luego hemos seguido independientes porque le dimos toda la importancia como para crear un departamento propio con sus personas y sus recursos en diferentes países incluso, ¿no? Y he visto que en Moica los problemas son similares, las soluciones también han sido muy similares. Te felicito porque has conseguido un paso extra que yo creo que todavía no hemos llegado en GS, que es la visualización del dato a tiempo real. Eso no lo hemos conseguido. Y coincido en que la digitalización es importante, pero también es peligrosa, porque nuestra digitalización nos ha llevado a muchos procesos tediosos que luego ha habido que pulir, porque estaba pensada desde el punto de vista de IT y no desde el punto de vista del proceso. Y después de haber diseñado toda esa digitalización, ha habido que rehacerla, porque lo que piensa un IT no es lo que realmente se necesita. Entonces, no, primero tuvimos que decidir qué es lo que queríamos de proceso y luego eso ver cómo lo digitalizábamos, ¿no? Y nada, simplemente felicitaros a los dos, la verdad. Gracias. Bueno, a mí me gusta, me apasiona el mundo de la digitalización. No sé si se nota en la presentación. Y estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que comenta Alejo en el tema de que muchas veces el de IT pues hace o se imagina o piensa, pero también creo que ahí hay un factor que es el Lean Promoter, o no sé cómo la figura, cómo hay que llamarla, o el jefe de proyecto, que es la persona que con un conocimiento técnico, con una base del proceso y de la tecnología que se puede aplicar al proceso, debe guiar y definir el proyecto. No debe de ser tampoco la persona, que eso es muy, muy típico también, y para mí también es un error, oye, dime lo que necesitas que yo te lo hago, ¿no? Porque cuando llego a un escalón muy bajo, entonces porque a lo mejor no estás diciéndole lo que necesita de forma más eficiente, y es bueno que ahí se generen equipos de trabajo, que hay un project manager y que ese project manager un poquito defina y sea el líder de esa implantación de la digitalización. La digitalización está cambiando muy rápido y las cosas cada vez son más sencillas. Hay que estar formado y hay que entender un poco cómo el paradigma de la digitalización. Esto ha revolucionado el mundo. El Android ahora hace maravilla. Entonces, experiencias malas hace 10 años con RP no tienen por qué ser las experiencias que se pueden tener ahora. Porque esto ha hecho dos cosas. Que todos seamos usuarios de IT, porque no me creo que nadie ya no utilice el teléfono para el banco, para para lo otro. Entonces ya no te puedes encontrar usuarios dentro de plantas que digan, no, yo... Y la visualización, las aplicaciones ha hecho que todo ahora mismo sea muy amigable y sea muy friendly o muy como le queramos llamar. Entonces hay que estar ahí y hay que estar siempre en la vanguardia y en los retos y en los cambios. Buenas tardes, muchas gracias por vuestra presentación, ha sido muy amena y muy esclarecedora.
Ahora yo me pregunto una cosa, habéis dicho, habéis coincidido vosotros, todos vosotros, que sin el apoyo de la dirección, evidentemente, cualquier proyecto carece de futuro, sí o sí. Un sistema Lean es garantía de éxito. Corregidme si me equivoco, o por lo menos es el primer paso para conseguir una mejora, una eficiencia, una mejora continua, etcétera, etcétera. ¿Cuál creéis que vosotros, bajo vuestro punto de vista, que es el principal escollo para que un directivo o un director general no crea en un proyecto de Lean dentro de su empresa? Bajo mi punto de vista, que no lo entienda. Porque la instalación de la mejora continua en la filosofía de una empresa siempre debe traer beneficios. Pero si no se entiende bien y si no se presenta bien a ese equipo directivo o a ese directivo la eficiencia del sistema, los recursos que se necesitan para el sistema y que el sistema tiene un grado de maduración, como señalaba José, importante, y que hay que mantener esa paciencia, pues si no se explica bien es difícil que se entienda. Pero para mí la clave es en la explicación del sistema, porque el sistema en sí, ¿quién no quiere la mejora continua en una compañía? Lo único es que muchas veces pues te das cuenta, sobre todo cuando analizas. Hubo un momento que en mi empresa que me puse a analizar datos y me di cuenta, y es un momento muy peligroso, que si no crecíamos no asegurábamos los beneficios. Y eso es lo que provocó la parada, la reflexión. O sea, necesitábamos crecer, invertir, crecer para asegurar beneficios. Eso es porque la eficiencia no es correcta. Y quizá a lo mejor ese sea un buen momento para convencer a la dirección. Es decir, una empresa no siempre tiene que crecer para ganar. La empresa tiene que saber ganar cuando crece y tiene que saber ganar cuando decrece o cuando no vende tanto. Y eso es un momento que se puede mostrar a nivel financiero y puede ser un punto de inflexión para que la dirección empiece a captar que un sistema de mejora continua siempre va a aportar mejora. Gracias, Julián, por la pregunta. Yo en la otra pregunta quería repreguntar a los ponentes. ¿Qué significa para vosotros que realmente podáis decir tengo un sistema Lean de mejora continua implantado en vuestra organización? ¿Y cuánto tiempo pensáis que puede tardar eso en materializarse? Para mí, un sistema de mejora continua totalmente implantado es cuando la dirección estratégica de la compañía está depositada bajo el sistema de mejora continua. Nosotros la semana que viene cerramos el proyecto con Focus de digitalizar toda la estrategia de compañía. Esto significa al final eso que decimos en los planes estratégicos, a conseguir en 4 o 5 años, 3 años. Ahora se han acortado los planes estratégicos desde la pandemia, pero todos aquellos objetivos estratégicos que tenemos en la compañía y que creemos o que queremos que la compañía tiene que evolucionar hacia esos objetivos, digitalizar y profesionalizar el seguimiento estratégico de la compañía. Para mí ahí, en ese momento, se puede decir que un sistema está maduro. El tiempo que se necesita para eso, yo creo que depende, ¿no?, de la magnitud de la compañía, de los recursos que ponga la compañía en seguir eso, de la propia filosofía de la compañía. Pero yo no considero que un sistema en menos de 3-4 años pueda decir que esté maduro en una compañía, bajo mi experiencia. Pero ya digo, yo creo que depende de las empresas. Coincido con un poco con el tiempo, es decir, lo vas a implantar, va a haber cosas que te funcionan, cosas que no, va a haber, cada empresa es diferente, las personas y el ambiente en el momento en el que esté la compañía también importa mucho el ambiente. Si la gente está más proactiva, si está menos, si se consigue hacer un buen equipo. Para mí también es fundamental en estructuras muy grandes, cuando los liderazgos en los territorios, ya no el manufacturing, sino me refiero a todas las áreas de la compañía, ¿no? Se consigue un equilibrio
entre personas con una madurez en la compañía y con una experiencia, con personas con más jóvenes o con otro tipo de formación más actual, y esas dos personas entre ellas se respetan y se admiran. Cuando esa simbiosis se genera dentro de un entorno de trabajo y la persona que llega nueva con experiencia y con conocimiento nuevo admira a la persona con experiencia de 20 años y viceversa, todas estas cosas fluyen más, ¿sabes? Porque se genera ahí un ambiente y un clima bastante positivo. Es importante que a la hora de desplegarlo, lo que hemos comentado, pues los departamentos, las áreas, se estudien bien y se haga una estrategia, incluso también en la parte de recursos humanos, desde la parte de recursos humanos apoyando a la dirección, porque para saber un poco dónde nos vamos a encontrar los frenos, qué perfiles de la compañía nos van a dar un poco más la lata y les vamos a tratar un poco diferente y vamos a intentar darle ahí un poquillo más de jabón o de que entiendan o ser más pedagógicos con ellos. Todas esas cosas son importantes. Yo creo pues eso, que cuando una vez que pasan un par de ciclos, que ya se han hecho 2 facturaciones, que ya tal, que se empiezan a ver resultados, al final esto engancha y la dirección pues normalmente quiere más, la mejora es infinita. Sí, esto es. ¿Alguna pregunta más? Si no, pasamos al foro de streaming, que ha entrado alguna pregunta por streaming, Antonio. Sí. Tenemos una pregunta. Hay una persona que está... Bueno, hemos tenido varias personas, unas cuantas apuntadas durante toda la sesión, ¿vale? Hay una persona que... Os voy a traducir un poco porque es una pregunta un poco enrevesada, ¿vale? Pero yo creo que sería bueno que explicarais un poco cómo funciona la implantación, ¿vale? Él pregunta... o esta persona pregunta yo creo que lo hace principalmente a Eversia, ¿vale? A Pedro, ¿vale? Pero vamos, entiendo que estará encantado de que Antonio también pueda responder, ¿vale? Durante ese parón para la implantación del sistema Lean, no entiendo por qué tiene que haber un parón explícitamente como tal, ¿vale? Pero bueno, durante ese parón para la implantación del sistema Lean, ¿quiere decir que el modelo de gestión basado en producir se cambió a un sistema de gestión enfocado en mejora continua? Incluso si las acciones implantadas tuvieron un beneficio productivo bajo, ¿vale? Quiere decir, ¿vale todo por cambiar culturalmente? O si tenemos malos resultados, ¿qué haríamos en ese caso? ¿Vale? Yo creo que es un poco lo que está queriendo preguntar, ¿vale? Me parece interesante y creo que es distinto a lo que se ha preguntado hasta ahora. Sí, a lo mejor cuando he hecho la presentación he trasladado mal un concepto de parón. El parón es reflexivo, ¿eh? No paramos la fábrica. La fábrica siguió funcionando. Hay que buscar un equilibrio. Yo pienso que hay que buscar un equilibrio, pero es verdad que al principio en la implantación se llega a discriminar tanto en la formación como en la obtención de datos. Hay que parar máquinas para montar PLC. Hay que hacer cierto sacrificio productivo o de eficiencia productiva, o lo que era eficiencia productiva, teniendo la confianza que lo que vamos a obtener después es más eficiencia de la que teníamos. Pero realmente cuando tienes que formar a todos los equipos, cuando tienes que parar una top 5 para que toda la planta en ese momento sepa lo que es una top 5, aunque luego se dirija más al jefe de turno y tal, cuando tienes que hacer un taller de mejora y tienes que quitar 5 personas de línea para que establezcan ese taller, cuando tienes que hacer la 5S y tiene que integrarse toda la planta en la 5S, todo eso obviamente va en contra de la eficiencia en ese momento productiva. Pero tenemos que entender que todo eso lo hacemos para ganar eficiencia. Entonces tenemos que saber vender eso, saber comunicar y saber tener la paciencia para decir, sé que estoy en un proceso de 1 año o 2 años donde voy a tener ciertas penalizaciones, pero confío en eso, ¿no? Es un poco mi opinión. Voy a poner una anécdota, además de la semana. Nosotros estamos ahora con el arranque, ¿no? Con el arranque de la campaña y estamos con formaciones pues de repaso, de técnicas, de procesos de calidad o de algunos procesos más técnicos, de gente que se incorpora ahora y hace la campaña, y luego también formaciones con SGS para mandos intermedios que van a estar durante la campaña.
como estamos ahora justo en el arranque, además estamos en una situación positiva porque hay más demanda que oferta y está el mercado tenso, pues de repente pues entró un poco más de pedido de lo que teníamos previsto esa tarde y no llegábamos y teníamos un equipo haciendo la formación y hubo que sacarlo. Yo me acuerdo que con el consultor, con Fran, le jodí un poco y digo, tío, hoy, porque tenemos nuestras tensiones y los comerciales hay veces que te dicen, oye tío, déjatelo, hay que saber jugar, hay que equilibrar y hay que luego pues entender momentos puntuales y para eso la dirección pues es la dirección, ¿no? Y tiene hay que equilibrar esas cosas. Pero sí, hay que asumir. Yo para mí no es un desperdicio, es que es inversión, es que cuando manda a una persona que se forme a aprender una máquina porque compré una máquina en Alemania y la tengo que mandar a Madrid a que le den el curso de la máquina, al final estás haciendo que tu compañía aprenda a gestionar y aprenda a gestionar de una forma eficiente. Para mí es un símil parecido, es decir, acabo de comprar la mejor máquina del mundo para las bolsas y se la he comprado un japonés y es la leche y tiene que irse a Japón a hacer un curso de 3 meses y eso no lo veríamos desperdicio. Pero en cambio cuando le dices que al que lleva 20 años, que no sabe medir un indicador correctamente, que no tiene claro si hoy lo ha hecho mejor que ayer y quiere enseñarle una metodología para que él se pueda medir, para que pueda participar, eso es desperdicio. No, es una reflexión que yo hago, y lo dejo ahí. ¿Alguna pregunta más? Simplemente decir que muchas gracias han dicho ¿vale? Nada más. Bueno, pues yo, si no hay ninguna pregunta más, y antes de dar paso a cerrar el evento y pasar al cóctel, yo tengo una última pregunta. Viendo un poco las caras de los presentes, conozco a unos cuantos que sé que tenéis en vuestras empresas implantados en más o menos medida sistemas de mejora, pero también sé que muchos no lo tenéis. Sé que muchos venís de otras empresas que no lo tenéis y que estáis pensando si lo implantáis o no. ¿Qué le diríais a una empresa vosotros que no tiene implantado un sistema de mejora continua? ¿Os atreveríais a hacer algún tipo de sugerencia? No, yo creo que ha quedado un poco claro, que yo creo que sí, además ahí voy a ser hasta un poco regionalista, ¿no? Creo que necesitamos en la región de Murcia, y aquí hay un grupo diverso de sistemas de diferentes, seguir creciendo y profesionalizando nuestra gestión empresarial. Y creo que esto es importante. Y dedicarle gente, dedicarle recursos de la empresa a mejorar nuestro capital humano nos va a hacer mejores en el futuro. Y va a hacer que crezcamos y va a mejorar la cultura, es necesario. Y yo soy murciano y quiero que aquí crezcamos. Creo que hay un potencial tremendo de muchas compañías y yo invito a la gente a que coja el testigo y le dé caña y se lance el proyecto porque no se van a arrepentir. Pues yo añadí algo parecido, ¿no? Yo animar a entrar en ese proceso. Te hace más viejo el proceso, no es fácil, pero yo animar que es un proceso que al final va a tener repercusión y seguro que va a enseñar mucho a esa persona que tiene dudas, le va a enseñar mucho de realmente dónde está la mejora o la eficiencia o los beneficios de la compañía y que no tenga miedo, que con empresas como SGS se va muy bien de la mano y yo animaría a que iniciaran ese camino, que es un camino, bajo mi punto de vista, muy apasionante. Pues Pedro y Antonio, si no hay ninguna pregunta más por parte de nadie, yo quería, en primer lugar, agradeceros las ponencias que habéis hecho. Yo personalmente he aprendido mucho y espero que a los que habéis venido pues os sirva pues de reflexión interna o obviamente que hayáis cogido alguna idea que podáis aplicar en un futuro. Creo que la experiencia que habéis compartido con nosotros, pues bueno, vale muchísimo lo que habéis compartido y agradeceros eso. Ahora tenemos un cóctel aquí al lado, nada más salir de la puerta, nada más salir de la sala. Los que no se queden al cóctel, si habéis metido el coche abajo, con pedir que os visen el ticket de parking, no hay que pagar nada, el parking está pagado.
Los que os quedéis al cóctel, a eso de las 9:15 por ahí, nos han dicho que abrirán directamente la barrera, no hará falta ni sellar el ticket. Los que os quedéis al cóctel, pues bueno, podéis intercambiar opiniones tanto con Pedro como con Antonio, y también aquí os comento que hay gente con experiencia de otras empresas, hay algún director general, algún director de mejora continua, con mucha experiencia en implantación, con lo cual también podéis comentar con otras empresas los que queráis, intercambiar experiencias, ¿no? Pues nada, muchas gracias a todos por venir, gracias a las empresas que están por streaming, que no los vemos, pero yo sí que nos ven a nosotros, y a todos vosotros por vuestra participación y asistencia. Nos vemos ahora luego en el cóctel. Muchas gracias.